Buenas noches. Nuevamente, gracias a Camex, estamos aquí para continuar con el programa de Broker Internacional, en el cual en esta oportunidad desarrollaremos la sexta unidad. Nuevamente, presentarme, mi nombre es Julio César Reategui Guerola, soy licenciado en Administración con especialización en Comercio Exterior y actualmente me desempeño como encargado de la División de Transporte Internacional del Grupo AGZ, además de ser asesor de varias empresas en procesos de importación y exportación. El módulo 6 que vamos a revisar en esta oportunidad es el de técnicas para elaborar informes de tendencia de productos, es decir, cómo proceder a hacer análisis e investigación y análisis de mercados para determinar los diferentes factores que influyen o que podrían influir en nuestra participación de mercado y cómo aprovechar ellos para ingresar o mantenernos en los mercados internacionales. Vamos a hablar sobre lo que es la investigación de mercados. La investigación de mercados es una de las herramientas que todo exportador tiene a su disposición para saber si el producto o servicio que va a lanzar en un mercado internacional o que ya se encuentra a disposición de ese mercado satisface los requerimientos o necesidades reales de su público objetivo. Recordemos que un producto no se presenta en el mercado con la intención de satisfacer a todo el mundo por igual. Siempre buscamos direccionarlo a determinados mercados, segmentos de mercados, con características o necesidades comunes, y para ello requerimos conocer cuáles son justamente esas necesidades y cómo es que nuestro producto va a llegar a satisfacer dichas necesidades. Ello nos va a permitir poder, de acuerdo a la información que obtengamos, replantear algunos cambios dentro de nuestra estrategia de marketing mix. Hablamos en algún momento del marketing y decíamos que está compuesto por 4 elementos o 4 estrategias que en su conjunto establecen una estrategia general para el producto. Estas estrategias son las de precio, de producto, de distribución o plaza y la de promoción o comunicación. Y justamente estos ajustes que realizamos como resultado de la información obtenida en la investigación del mercado nos va a permitir buscar o tener mayores resultados dentro de nuestra estrategia comercial. Es importante, como decíamos al inicio, si bien es cierto que la investigación de mercado nos va a permitir determinar nuestras estrategias cuando un producto ingresa al mercado o se mantiene o cuando se está dentro ya de un mercado y debemos mantener su posición o buscar una estrategia de crecimiento, las características tanto de la investigación como de los resultados y el análisis de los mismos nos presentan dos condiciones completamente o dos realidades completamente distintas. Cuando hablamos de un producto que va a ser introducido en un mercado, las características de las estrategias que vamos a tomar a nivel del marketing de ese producto son totalmente diferentes a las estrategias que debemos desarrollar, comenzando por la misma investigación de mercados, para un producto que ya se encuentra establecido dentro de un mercado. ¿Y qué es lo que buscamos cuando hablamos de investigación de mercados, cuando desarrollamos investigación de mercados? Justamente el investigador o la persona a cargo de realizar estas investigaciones de mercados tiene que tener claro cuál es la información que se desea extraer de estas respuestas que vamos a obtener, ya que es la única manera que tenemos para conseguir las preguntas o para desarrollar las preguntas necesarias y utilizar los formatos o los tipos de investigación adecuados. Entonces, necesitamos saber cuál es la respuesta que esperamos, qué tipo de respuesta esperamos
y en base a eso plantear las preguntas oportunas y necesarias para poder llegar a ese nivel de respuesta. Es importante tener claro que el público generalmente, en su mayoría, mira las investigaciones de mercado no como un instrumento a favor del consumidor, sino más bien como si estuviera haciendo un favor a la empresa. Los consumidores asumen que cuando participan en un proceso de investigación de mercado, ya sea de manera directa, de manera indirecta, están ayudando a la empresa, más no perciben que esa ayuda va a transformarse en mejores productos o mejores servicios hacia o que van a finalmente dirigir o llegar a ellos, ¿no? Entonces, esta situación o este entendimiento que tienen los consumidores hacia las investigaciones de mercado nos obligan a tener que desarrollar técnicas de investigación que se manejen de forma rápida y práctica para traerlos de manera consciente y obtener todas las respuestas que buscamos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos estrategias de investigación de mercados, tenemos que tener claro que estas deben ser agradables, deben ser aceptadas por nuestros consumidores o por las personas a las que nos vamos a dirigir, por el público al cual vamos a investigar, para que estos puedan participar, ¿no? De buena gana, puedan participar con la mayor de la predisposición y así obtendremos respuestas valederas. Y al igual que como un producto no se puede presentar con la intención de satisfacer las necesidades de todos por igual, y eso nos ha obligado a elegir un segmento de público específico para nuestro producto o servicio. La misma temática debemos manejar cuando vamos a direccionar nuestra investigación de mercados, ¿no? Es decir, debemos dirigirlas a grupos determinados de personas con características similares, pero estos grupos tienen que ser eh, elegidos de forma correcta para que las respuestas que obtengamos como resultado de la investigación de mercado tengan la validez necesaria y puedan darnos la información que necesitamos, ¿no? Entonces es muy importante la segmentación que vamos a realizar al momento de elegir el público al cual vamos a investigar. Podemos estar dirigiendo una investigación de mercados a nuestros consumidores o podemos dirigirla a nuestros posibles consumidores, podemos dirigirla a los compradores del producto, más no a los consumidores, ¿no? ¿En qué tipo de productos se tiene, por ejemplo, mercados en los cuales los compradores no son los consumidores? Tenemos, por ejemplo, en lo que se refiere a los juguetes, hablando un poco de un producto que en esta época navideña tiene gran acogida o gran demanda, ¿no? Los juguetes, ¿quiénes los compran? Lo compran los abuelos, lo compran los papás, lo compran los padrinos, los tíos, ¿no? Pero ¿para quién los compran? Los compran para los niños, los adolescentes, ¿no? Los bebés. Entonces, el usuario, el que finalmente va a hacer uso del producto, no es finalmente el que realiza la compra. Entonces, ¿a quién debemos entrevistar? ¿A quién debemos investigar? ¿Al que va a comprar o al que va a usar? Obviamente, eso va a depender del tipo de respuesta que queramos obtener, ¿no? Si nuestras respuestas o las respuestas que estamos buscando están dirigidas al motivo de compra, ¿no? Deberemos buscar o deberemos investigar, deberemos entrevistar a quienes realizan la compra. Pero si más bien las respuestas que buscamos están orientadas a conocer el nivel de satisfacción que entrega nuestro producto o que espera el consumidor recibir de nuestro producto, pues a quien tendríamos que entrevistar o a quien tendríamos que investigar es al consumidor, ¿cierto?
al usuario final del producto. Otro de los elementos que termina creando cierta confusión en las empresas al momento de realizar investigaciones de mercado es la cantidad de personas necesarias para que el resultado de la investigación sea confiable. Debemos tener claro que la cantidad de personas va a depender del tipo de técnica que vayamos a aplicar. Podemos usar técnicas cualitativas o cuantitativas. Más adelante vamos a aclarar en qué se diferencian o cuáles son las características de cada una de ellas. Pero básicamente en base al tipo de técnica es que determinaremos la cantidad de personas que necesitamos para que las respuestas que encontramos sean confiables, ¿no? Porque si nosotros entrevistamos a una cantidad muy reducida de personas, el espectro que su manera de actuar o su pensamiento o sus respuestas van a significar versus el total del mercado pueden no ser representativas y por ende pueden no darnos las respuestas dentro de los niveles que estamos esperando. Entonces, la muestra siempre va a estar de acuerdo con el tamaño de los objetivos planteados, ¿no? Si queremos información macro, queremos información mucho más general del mercado, pues tendrá que ser una base mucho más amplia la que debamos hacer participar de nuestra investigación para que sus resultados sean los esperados. Por ejemplo, las micro y pequeñas empresas se centran solamente en investigar su universo, llamado también su nicho de mercado, ¿no? Entonces, eh, cuando un negocio es bastante pequeño o está empezando, los famosos micros o pequeñas empresas, buscan siempre segmentarse en mercados pequeños que no sean muy masivos, pero sí que sus características comunes puedan generar un nivel de compra o de participación de mercado, ¿no? De consumo lo suficientemente importante para que la empresa pueda continuar o pueda lograr sus objetivos. Entonces, esto es lo que se conoce como nichos de mercado, grupos muy reducidos de personas, pero que en su conjunto tienen una o más características que los hacen público objetivo o que los hacen un público que aspire o que busque en nuestro producto la solución a uno o más de la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, un nicho de mercado puede ser los jóvenes que se dedican a estudiar una carrera de sistemas, ¿no? Relacionada a la tecnología. Entonces, carreras o profesiones para estudiar son muchas las que existen. Entonces, el segmento de mercado, si queremos llegar a todos los estudiantes, pues obviamente el grupo de mercado es muy, muy grande y tendremos que tomar muchas muestras de diferentes segmentos, de diferentes universidades, de diferentes institutos para lograr obtener una muestra fiable y que nos dé resultados confiables. Pero si solamente vamos a dirigirnos a aquellos estudiantes que estén llevando una carrera relacionada con la tecnología, nuestro universo se va a reducir. Eso es lo que se llama un nicho de mercado. Entonces, al ser más pequeño el grupo al cual nos vamos a dirigir, porque estamos vendiendo obviamente productos tecnológicos, entonces vamos a necesitar una muestra menor en cantidad de personas, en número de personas, para poder obtener una idea fiable de cómo actúa este grupo de consumidores. Claro, también se reduce el grupo de las personas a las que llegamos, pero tenemos el condicionante a favor de que todas estas personas a las cuales nos vamos a dirigir y las cuales vamos a tomar una parte como muestra para nuestra investigación, tienen una relación directa con el producto o servicio que nosotros estamos
o vamos a intentar o estamos ya posicionando en un mercado. Por ende, en estos sectores de los nichos de mercados no hace falta obtener miles de respuestas para contener con resultados fiables, ¿no? Se reduce el universo de las personas a grupos muy pequeños, pero que tienen condiciones comunes y por ende va a ser más fácil poder obtener información de ellos. Más que tener mega informes de tendencia, es decir, informes muy masivos de las tendencias de consumo, son ideales para este tipo de situaciones de manejo de pequeñas o medianas empresas, los informes acerca de cómo crear o introducir al mercado lo que los consumidores quieren, porque va a ser más fácil encontrar características comunes en estos grupos de personas. Se estima que aproximadamente 50 respuestas proporcionan la suficiente idea para que la investigación obtenga respuestas adecuadas, por lo que el uso de la técnica adecuada garantiza los resultados confiables. Nuevamente, va a depender del tipo de respuestas que estemos buscando, el tipo o la metodología de la investigación que vamos a utilizar. Y es justamente esto lo que vamos a revisar. Los tipos de investigación de mercado. ¿No? La investigación de mercado tiene muchas variaciones, por lo que se debe adaptar el estudio tanto a su presupuesto como a los tiempos disponibles. Algunos de ellos son largos y caros y otros pueden llevarse a cabo en tan solo horas, ¿no? Entonces, va a depender mucho del nivel de presupuesto que nosotros podamos invertir o que podamos asignar al área de investigación, ¿no? O en todo caso, a la empresa o a las personas que estemos contratando para realizar este proceso de investigación, ¿no? Y el costo de la investigación siempre va a ir ligado o va a ir de la mano del tiempo en el cual nosotros vamos a desarrollar esta investigación, ¿no? Los estudios realizados en grandes grupos de personas o que requieren entrevistar a grandes grupos de personas o a personas que de repente geográficamente se encuentren distantes unas de otras o dispersas de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, si queremos lograr nuestro interés es introducir nuestro producto en el mercado de Colombia, ¿no? Pero cuando hablamos del mercado de Colombia no estamos hablando solamente de la capital, no estamos hablando solamente de Bogotá, estamos hablando de otras ciudades. Entonces, para tener una respuesta eficiente de cómo nuestro producto, por ejemplo, podría ingresar a esos mercados, cuáles son los canales de distribución más oportunos, cuál sería el precio que más se acomodaría a la capacidad y a la, digamos, al precio, al valor que le da el consumidor al producto, cuál sería o cuáles son las presentaciones más prácticas que que se suelen utilizar en esos mercados o que se acomodan más a las necesidades del consumidor, pues todos estos elementos que forman parte de las decisiones y las estrategias de marketing tendrán que ser investigados en cada uno de los puntos o de las zonas geográficas donde intentamos ingresar con nuestro producto. Pues así se trate de consumidores ubicados en un mismo país, al igual que ocurre, por ejemplo, en el caso de nuestro país, las formas de consumir, las tendencias, los estilos de vida, las capacidades económicas varían en las diferentes sociedades, las diferentes ciudades, perdón, que conforman este país. Y si nuestra intención es llegar a más de una ciudad, pues tendremos que tomar muestras de cada una de estas ciudades, muestras representativas en cantidad de personas, para realizar nuestra investigación. Y no podremos centrarla solamente en realizarla en una ciudad, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que el proceso de investigación sea mucho más largo y como resultado del cual, pues, la información que obtengamos va a también demorar en llegar, ¿no? Y obviamente esto también va a generar que el presupuesto sea mayor.
Pero también hay otro tipo de investigaciones que se realizan y que se centran más en medir o analizar el comportamiento de las personas en determinadas situaciones. Entonces, ese tipo de investigaciones se desarrollan más a nivel personal, a nivel ya de individuos en sí, suelen ser un poco más cortas en el tiempo que se puede aplicar esta muestra o este muestreo eh, en sesiones de 1 a 2 horas, grupos no mayores a 7, 8 personas, ¿no? Entonces, estas sesiones, como les digo, pueden darnos información de manera mucho más rápida y mucho más económica, pero también muchas veces, como les decía hace un momento, este tipo de investigaciones se centran en un individuo, se centran en una persona o en un grupo de no más de 7, 8 personas, porque tienen que ser grupos que se puedan manejar, se puedan controlar, y por ende la información que obtenemos va a ser más eh, cualitativa que cuantitativa, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de una investigación, los elementos en los cuales nosotros centremos esa investigación y la calidad que podamos obtener en las respuestas, y al hablar de calidad me refiero al nivel de realidad, al nivel de participación, al nivel de identificación que tengan las personas hacia nuestro producto o hacia las preguntas, hacia las respuestas que estamos buscando dentro de este contexto o dentro de esta investigación, pues vamos a obtener muchos mejores resultados, eh, los cuales se van a transformar o los cuales se van a convertir en decisiones oportunas, ¿no? Porque básicamente la investigación lo que hace es recoger la información que está en el mercado para trasladarla a través de resultados, a través de tabulaciones, trasladar toda esa información a las personas que toman decisiones en la empresa. Entonces, esto va a conllevar a que podamos, de alguna manera, tener un mayor feeling de cómo está funcionando el mercado y así poder aplicar las estrategias debidas en cada uno o en cada una de las situaciones que podamos estar enfrentando. La investigación de mercados cualitativa. Eh, el objetivo de la investigación o de este tipo de investigación, la investigación cualitativa, es sin duda una observación exacta del comportamiento del individuo. Se puede realizar a través de discusiones en grupos o individualmente. Pero el enfoque de este tipo de investigaciones es la profundidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizamos la estrategia o utilizamos las técnicas cualitativas para nuestras investigaciones, lo que estamos buscando es justamente obtener la mayor cantidad de información detallada sobre el por qué los consumidores o por qué ese segmento al cual estamos en ese momento investigando actúa de determinada manera o piensa de determinada manera, ¿no? Entonces, a través de una serie de técnicas de discusión, una serie de técnicas de profundización en los debates de diferentes temáticas, pues vamos a ir conociendo mejor al consumidor, vamos a ir conociendo mejor a ese público objetivo al cual estamos investigando a través de estas técnicas cualitativas y vamos a tener un perfil mucho más claro de el por qué compra, del cuándo compra, del dónde compra y del para quién compra, ¿no? Entonces esas cuatro preguntas que debemos hacernos siempre que hacemos una investigación. Si es el que compra, si es el que consume, si es el que compra y consume, ¿no? Si compra para él, si compra para otros, en qué momentos compra, en qué lugares compra,
¿no? Entonces es muy importante saber cuándo el cliente busca un producto en determinados lugares, lo que se conoce como la distribución. Y si nosotros realmente estamos llegando a esos lugares con nuestros productos, o de repente vamos a encontrar que al consumidor le gustaría, por ejemplo, encontrar diarios o el periódico del día cuando va a hacer sus compras al supermercado. Si ustedes se ponen a pensar, de un tiempo a esta parte, se han empezado a vender los diarios del día en los supermercados. Eso no ha sido la idea de alguien o no fue porque no había que poner en ese espacio. Es resultado de una estrategia, o perdón, de una investigación cualitativa donde se ha profundizado, se profundizó con los consumidores para poder conocer en qué lugares se podía llevar el producto, en este caso los diarios o los periódicos, para que estos puedan ser tomados, puedan ser adquiridos eh, en un lugar diferente al tradicional por el consumidor, ¿no? Porque todos sabemos que la venta tradicional de los periódicos o de los diarios es en el puesto de periódicos o a través de los canillitas. Sin embargo, las empresas o claro, serían las empresas que producen estos diarios, estos periódicos, vieron la necesidad de incrementar su sistema de distribución, es decir, llegar a más puntos donde el comprador los pueda adquirir y a través de una investigación cualitativa profundizaron en cuáles serían esos lugares o esos momentos en que el consumidor siente que podría necesitar el producto, pero no lo tiene a la mano. Y uno de los resultados que arrojó es que muchas veces el consumidor específico de este segmento de mercado, de las personas que leen periódicos, pues ocupaba mucho tiempo durante su permanencia en los supermercados, sobre todo cuando estaba en las colas, ¿no? Todos en algún momento hemos ido o vamos regularmente a los supermercados y sabemos que uno de los momentos más complicados o de mayor espera es cuando estamos en la cola para pagar los productos, ¿no? Y más si son fines de semana o si son determinadas temporadas que complican la cantidad o que incrementa la cantidad de personas que se encuentran en ese mismo momento en el supermercado. Entonces uno tiene que hacer la cola y casualmente, y ese casualmente lo pongo entre comillas y en mayúsculas, y casualmente, mientras yo hago la cola, hay un dispensador, hay un exhibidor donde están los diarios del día. Y como consumidor, yo recordaré que ese día, por mis diversas actividades, no he comprado el diario. Y miraré inconscientemente que todavía tengo unas 8 o 10 personas por delante mío y a un promedio de 10 minutos por persona, voy a terminar básicamente en unos 40 o 50 minutos de repente en la caja, así que tengo el tiempo suficiente de leer el diario. Y casualmente el diario está ahí para satisfacer mi necesidad en ese momento. Y es por eso que encontramos diarios en los puntos cercanos a las cajas de los supermercados, así como encontramos libros también, así como encontramos algunos productos de consumo rápido, consumo por acá dicen fue el nombre, pero son aquellos productos que consumimos a veces sin querer, como los chocolates, las bebidas gaseosas, ¿no? Las galletas, consumo por impulso, es que se le llama, ¿no? Eso no está ubicado ahí por una casualidad, está ubicado ahí porque es resultado de un estudio cualitativo donde efectivamente se han reunido a personas de características comunes para ver en qué ocuparían su tiempo mientras hacen la cola del supermercado. Sin embargo, los resultados que nosotros podamos obtener aquí en el Perú para nuestro producto no necesariamente van a ser los mismos porque las costumbres
y los procesos de compra no son los mismos en otros países que inclusive pueden tener culturas diferentes al nuestro. Los chinos, los japoneses, los europeos, los americanos, no tienen los mismos, eh, las mismas costumbres o las mismas formas de compras que nosotros, ¿no? Quizás en un supermercado chino no vamos a encontrar, por más que existan mucho mayor cantidad de personas en el supermercado en un mismo momento, no vamos a encontrar las grandes colas que sí se pueden dar acá. Entonces allá se buscan más bien sistemas que permitan agilizar, porque las personas buscan reducir su tiempo en los supermercados. En fin, cada mercado va a tener una posición, va a tener una situación diferente, y eso es lo que justamente tenemos que analizar a través de nuestros procesos de investigación de mercado. En estas técnicas cualitativas, normalmente lo que se hace, como les decía, es invitar a personas que previamente han sido analizadas y se ha determinado que cumplen con las condiciones o con el perfil de quien estamos buscando. Porque podemos estar buscando, repito, lo dicho, a quienes compran, podemos estar buscando a quienes consumen e inclusive podemos estar buscando a quienes no compran, justamente para saber por qué no compran. Pero estas personas no van a ir a esta investigación de mercados por el simple hecho de participar o porque les caemos bien como marca. Recordemos lo dicho en una lámina anterior. Las personas que participan en estos procesos normalmente sienten que nos están haciendo un favor, como empresa me refiero. Entonces hay que motivarlas. ¿Y de qué manera lo motivamos? Pues normalmente se ofrece beneficios y algún tipo de premio o estímulo a los participantes. Sobre todo porque en este tipo de investigaciones se requiere una mayor participación y un mayor tiempo de quienes están involucrados en este proceso. Porque es diferente que se acerquen a ti en la calle para hacerte un par o hasta 3, 4 preguntas de un cuestionario muy rápido, a que te tengas que sentar con otras personas o inclusive a veces solo con el entrevistador y hablar de muchas cosas relacionadas con el producto o servicio que se está investigando en ese momento. Entonces, los tiempos suelen ser mucho mayores, el nivel de concentración suele ser mayor el nivel de identificación y de compromiso hacia ese proceso también. Por ende, tenemos que motivar, tenemos que hacer que ese involucramiento o esa participación pues sea de buena gana, y eso nos va a permitir obtener respuestas positivas. Algunas empresas pagan en efectivo a los participantes de estos procesos o de esas investigaciones, otras ofrecen descuentos en productos, ofrecen muestras de los productos o inclusive algún servicio de la empresa o de otras empresas que podrían estar ligadas económicamente, ¿no? De repente estamos yendo a una investigación, nos invitan a participar en una investigación de mercados de Cencosud, de Metro, y pues nos terminan regalando una prenda de ropa que normalmente encontramos en París. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues porque ambas empresas son de un mismo grupo empresarial. Entonces, eso hace que entre ellas puedan compartir o puedan activar determinados procesos de investigación conjuntos. Normalmente en estos procesos de investigación cualitativas, las preguntas están mejor preparadas y se espera que el demandado, o sea, o el grupo, porque, repito, pueden ser una o hasta 7, 8 personas, es lo recomendable, revele sus razones, motivaciones y aspiraciones contra un problema específico. Por esta razón, generalmente están dirigidas a una muestra inferior a la investigación cuantitativa. Nuevamente, la investigación cualitativa eh, busca profundizar en la información, busca obtener la mayor calidad de información, no cantidad, sino calidad de información, analizando profundamente los motivos, las razones por las que nuevamente las personas pueden comprar o no, o la forma como aspiran
enfrentar una situación o el nivel de preparación o no que tienen para enfrentar un problema específico. Recuerdo a una de estas sesiones que fui invitado y no nos comentaron hasta cierto momento de la entrevista de qué se trataba la investigación y nos empezaron a hablar de los sentimientos y de cómo expresábamos nuestros sentimientos y luego nos llevaron a cómo expresamos nuestros sentimientos hacia nuestros padres y si aún teníamos a nuestros padres vivos. Obviamente que todos respondimos que sí porque era el perfil de la persona que necesitaban investigar, ¿no? A las personas que aún tenían a sus padres vivos. ¿Y por qué? Porque a la larga el proceso o el producto o el servicio que estaban investigando para introducir en ese momento al mercado eran estos famosos, o los parques cementerios. Y luego de llevarnos por un análisis de todos nuestros sentimientos y de cómo los expresamos y de cómo nos gustaría expresarlos permanentemente hacia, en este caso, nuestros padres, nos terminaron llevando a cómo sería la mejor manera de mantener en el tiempo esta expresión a pesar de que ellos no estén. Y obviamente era pues tratando de tenerlos cuando ya se fueran, cuando fallecieran, en un lugar agradable, en un lugar donde estuviéramos motivados a visitarlos permanentemente, en un lugar donde sintiéramos una paz, donde sintiéramos una alegría, un ambiente bastante, digamos, cómodo para el alma y nos invitase a estar ahí. Como son estos campos o estos parques cementerios, ¿no? Que obviamente se diferencian de los cementerios tradicionales, donde es un aspecto mucho más, más triste, más frío, más cerrado, ¿no? Entonces, y que conlleva otro tipo de emociones. Entonces, un poco para con esto tener una idea de cómo es que se va profundizando en la información y cómo ellos obtienen la información necesaria de, de qué piensan las personas, de cómo manejan sus sentimientos para luego esa información transmitirla a través de sus mensajes publicitarios o a través de sus propuestas o a través inclusive de cuánto uno está dispuesto a pagar por mantener esa relación más allá de la muerte con sus seres queridos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto uno está dispuesto a pagar por eso? Para, en base a eso, determinar si su estrategia de precios es la correcta o no. Entonces es muy importante siempre saber que normalmente esto está dirigido a las muestras, a grupos pequeños, ¿no? Este tipo de investigaciones normalmente se realizan en persona, pues muchas de las expresiones o de la forma como las personas se mueven, cómo actúan, cómo se sientan, nos permiten saber qué están pensando. Entonces, se busca tener contacto visual. Sin embargo, y esto también se da a partir de que estas investigaciones se empiezan a trasladar al mercado internacional, se empiezan a utilizar para que las empresas conozcan a sus consumidores de otros mercados donde no se encuentran físicamente, y gracias al desarrollo de la tecnología, también hay que decirlo, se pueden dar a través de una versión en línea o a través de una versión online, a través de la presentación de videos, de cuestionarios, ¿no? Que nos ayudan a acercarnos, cosa que hemos visto en esta situación de pandemia que vivimos a nivel mundial, que hemos visto evolucionar y desarrollarse tremendamente. Un ejemplo del desarrollo de la tecnología o de la comunicación en línea es lo que estamos haciendo en este momento. Yo estoy aquí en mi domicilio, ustedes quizás en sus oficinas, en sus domicilios, también escuchando esta sesión, escuchando esta clase, cuando lo tradicional hubiera sido que estemos todos en un aula
sentados, compartiendo de manera directa, y sí, se permitiría otro nivel de interacción. Habría preguntas, habría respuestas, habría comentarios, de repente, de algunos casos por parte de los alumnos que comentarían. En este caso, la comunicación es más de una sola línea, yo soy el que hablo, ustedes me escuchan, pero nos ayuda, la tecnología nos ayuda a mantener este tipo de procesos. Y así como nos ayuda en la parte de los conocimientos o de la transmisión de los conocimientos, del desarrollo de cursos, pues también ayuda en la parte de la investigación, o ha ayudado muchísimo en la parte de investigación, en lo que es la comunicación con las personas, como también en lo que obviamente es el análisis de la información que obtenemos, ¿no? Hay muchos software que se han desarrollado para analizar la información que obtenemos de los consumidores, ¿no? Entonces es muy importante. A veces podemos decir, oye, pero mis consumidores están en otro país. ¿Cómo puedo hacer? Me va a costar muchísimo ir yo a ese país o contratar una empresa de investigación de mercados en ese país. No, no, no es necesario. Si es que tienes los conocimientos, tienes el soporte tecnológico necesario para tú hacer las entrevistas, porque ojo, o sea, una investigación de mercados no es solamente pensar qué preguntas le puedo hacer a mi consumidor, salir, preguntarlas y obtener los resultados. Tenemos que tener el conocimiento necesario, tenemos que tener la base teórico y técnica de lo que es una investigación, de cómo presentarla, de cómo plasmarla, de cómo analizarla y de cómo entregar los resultados de la misma, ¿no? El ser buenos gerentes o buenos jefes de operaciones o buenos administradores no nos hace para nada buenos investigadores de mercado. El conocer muy bien un negocio, ¿no? De repente yo soy una persona que me he dedicado al agro, o mi familia se ha dedicado al agro mucho tiempo, y yo he tecnificado un poco esos conocimientos y he estudiado agroindustria, he estudiado, digamos, mayores carreras mucho más técnicas, y eso me da un mayor conocimiento sobre el negocio familiar, no hace que esté preparado para realizar una investigación de mercados dirigida al segmento de mercado en el cual estoy desarrollándose o se está desarrollando el producto en el cual podríamos estar hablando. Entonces, siempre es necesaria la participación de una persona que tenga el conocimiento, la base teórica, las técnicas necesarias para poder desarrollar. Entonces, podemos contratar a esta persona en el país donde nos vamos a dirigir, y nosotros desde aquí, gracias a la tecnología, podremos monitorear esas entrevistas, o se pueden hacer en línea con las personas en sus casas, lo cual de alguna manera permite también mayor participación, que se suelten un poco más en la información que nos puedan estar entregando, ¿no? Entonces, la distancia hoy en día no es un motivo como para decir no puedo hacer investigación cualitativa. Sí, sí se puede hacer investigación cualitativa gracias a la tecnología no presencial que hoy en día estamos desarrollando, o que ya está desarrollada y estamos más bien utilizando de manera más regular. Otra técnica, o la segunda técnica de investigación de mercados, es la técnica cuantitativa. ¿Y qué es la técnica cuantitativa? Es cuando tenemos como un objetivo, o nuestro objetivo es un objetivo científico, es decir, describir características generales y estándar de un gran número de personas, ¿no? Entonces, la cualitativa es profundizar en un grupo muy reducido de personas, pero obtener información muy profunda en ellas. La cuantitativa más bien busca obtener información más general, pero tomando una base más amplia de personas. ¿Y qué nos da el tomar una base más amplia de personas? Pues nos da un nivel de acercamiento con mayor seguridad a los resultados óptimos de esa investigación. Es decir, entre más personas podamos entrevistar, más segura es la respuesta que vamos a obtener. En este caso de las investigaciones bajo la técnica cuantitativa, los resultados que se obtienen ya no son tan desarrollados, sino más bien se
agrupan de forma numérica, es decir, de forma porcentual, en, este, en características o en respuestas preestablecidas, ¿no? Entonces no dejamos que el consumidor se explaye, porque no habría ni el tiempo ni la capacidad de análisis para poder eh, realizar una investigación masiva a este nivel de profundidad, ¿no? Sino que más bien le damos alternativas de respuesta para que de esa manera podamos direccionar o podamos agrupar sus respuestas o en ya conceptos preestablecidos, ¿no? En el caso de las investigaciones cuantitativas, se pretende conocer rutinas, perfiles, frecuencias, características o atributos a probar dentro de la hipótesis de la investigación. Entonces, en vez de preguntarle por qué compra, en una investigación cuantitativa, vamos a preguntarle cuánto compra. Y la pregunta va a estar condicionada a una unidad, 2 unidades, 3 unidades, más de 3 unidades, ¿no? O una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 3 meses y alguna otra opción, ¿no? Todo esto obviamente relacionado con el producto que estamos hablando. Si estamos hablando no sé, se me ocurre, de comprar pan, no le voy a preguntar si las compras las realiza una vez a la semana, una vez al mes. Sí, lógico que haya consumidores, o es muy reducida la base de consumidores que podrían responder o que podrían tomar estas opciones de respuestas. ¿Correcto? Deberé preguntarle si compra en la mañana, si compra en la mañana y en la tarde, o solamente en la tarde. Podrían ser mis 3 alternativas si mi pregunta se direcciona en una cuantitativa, en una técnica cuantitativa, a saber en qué momentos la persona compra pan. Y le preguntaré a 20.000 personas, de repente, de un universo de un mercado de 5 millones de personas, pues de esas 20.000, ¿cuántas compran pan en la mañana? ¿Cuántas al mediodía? ¿Cuántas en la tarde? ¿Y cuántas más de una vez al día? Claro, porque el pan es un producto masivo y puedo preguntarle a casi todo el mundo, porque casi todo el mundo vendrían a ser mi público objetivo. Este tipo de investigaciones, la investigación cuantitativa, es estructurada y repetitiva. Contiene normalmente preguntas de opción múltiple y también comúnmente se presenta en forma de cuestionarios idénticos para todos los encuestados, ¿no? Entonces, porque lo que buscamos es concentrar las respuestas en diferentes alternativas, en varias alternativas, pero no podríamos ampliar mucho el panorama a que se den respuestas abiertas, respuestas de opción individual, porque podríamos, si entrevistamos a 20.000 personas, obtener 20.000 respuestas diferentes. No podemos correr ese riesgo porque el análisis de esa información sería demasiado compleja y demasiado costoso y nos demandaría demasiado tiempo. Entonces buscamos en base a experiencias, en base a estudios previamente realizados, establecer opciones de respuestas, ¿no? Para que puedan a través de un cuestionario optar por la respuesta que más se acomoda a su condición como consumidor, como posible consumidor o como dijimos, hasta como no consumidor. Las investigaciones cuantitativas pueden ser investigaciones de momento, conocidas como ad hoc, o sea, hechas para el momento, o de investigaciones continuas. Las investigaciones ad hoc o hechas para el momento son aquellas que se llevan a cabo por única vez, por un tema muy específico, en un momento muy específico, ¿no? De repente nos preguntan, ¿qué le pareció la participación del jugador Gianluca Lapadula en la selección peruana? Es un tema muy específico, de un momento específico, que quizás muchas personas vamos a responder de una forma, me gustó, no me gustó,
no me llamó la atención y no sé quién es la Padula. Se me ocurre que podrían ser las alternativas. Pero no van a salir a preguntar todas las veces que juegue este señor por la selección. Ya sería, no tendría mayor sentido ese tipo de información, ¿no? Sino que en ese momento, su primera presentación en la selección, con toda la expectativa que se generó, pues era el momento para poder hacer este tipo de investigación. Investigación o un cuestionario específico en una situación específica. Pero también tenemos las investigaciones que se realizan de manera continua o de manera periódica, ¿no? Y para ello se usan intervalos regulares de tiempo con una misma muestra. Cuando salimos a preguntar, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con la forma como está actuando el presidente de la República o no? Entonces, la famosa, el favoritismo, el apoyo que se le da al presidente y que mensualmente los diferentes medios de comunicación publican, ¿no? Tiene tal porcentaje de apoyo el presidente. Claro, ahora con el cambio de presidentes que ha habido en nuestra situación, pues ya se convierten básicamente en investigaciones ad hoc más que en investigaciones continuas, porque cada vez que hacen la entrevista es un presidente diferente. Esperemos que ya no siga siendo así, ¿no? La investigación cuantitativa, bajo el formato continuo, trata de detectar las tendencias de un conjunto de clientes, ¿no? ¿Por qué preguntamos siempre lo mismo o de manera rutinaria, de manera regular, en un intervalo de tiempo lo mismo? Pues porque lo que queremos obtener es una tendencia, es decir, hacia dónde va la línea. Si nosotros empezamos a preguntarle a la gente, ¿usted consume o echa a su vehículo gasolina de 95? Y hacemos esta pregunta trimestralmente y entrevistamos a 50,000 personas, quizás el primer semestre nos van a contestar de estas 50,000 personas, 5,000 que sí efectivamente echan gasolina de 95. Al segundo semestre nos responderán 8,000 personas que sí utilizan o que sí usan o sí le echan a su vehículo gasolina de 95. Al tercer semestre ya serán 12,000 personas las que nos digan que sí efectivamente usan la gasolina de 95 o echan gasolina de 95. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a decir que la tendencia del consumo de la gasolina de 95 es hacia arriba, ¿no? Como también puede ser que bajo la misma pregunta, bajo la misma premisa, se mantenga semestre a semestre la respuesta de 5,000 personas, números más, números menos, casi no representativos, que sí utilizan gasolina 95. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que la tendencia del consumo de gasolina de 95 es estable, es estacionaria, no se está moviendo, no hay más gente ni menos gente consumiendo gasolina de 95, ¿no? Entonces, es un poco el por qué se realizan estas investigaciones de forma regular o continua, cuando queremos marcar o queremos revisar una tendencia. Así también, la investigación cuantitativa nos representa un menor costo por cada impacto. O sea, ¿y qué referimos impacto? Nos referimos a cada entrevistado, a cada persona, a cada elemento, a cada unidad que hemos utilizado. Si realizamos una entrevista cuantitativa y contratamos entrevistadores y mandamos a hacer el cuestionario y les hacemos unos photochecks para que se puedan identificar de que son de la empresa encuestadora y le damos para sus pasajes y asumimos que el costo de cada entrevistador por día es de 100 soles, mi costo del entrevistador. Y ese entrevistador casualmente va a entrevistar a 100 personas. Entonces quiere decir que mi costo por impacto es de 1 sol. Pero si vamos a la técnica cualitativa, pues con ese sol no pago ni siquiera el local. O sea, voy a entrevistar a 8 personas, serían 8 soles mi costo de impacto, tratando de comparar con la cuantitativa, pues con eso no pago ni siquiera pues el costo del papel que voy a utilizar para las pruebas, las entrevistas y todo lo que voy a hacer. Entonces, mi costo por impacto en una entrevista cualitativa es mucho más alto. O sea, cada persona entrevistada me cuesta más.
Por eso es que mi nivel de entrevista se reduce a un grupo muy pequeño, pero el nivel de información que obtengo es muy profundo. Por eso es que se justifica. Mientras que en el otro lado, no voy a entrevistar a 8 personas. Para que sea una muestra representativa, pues debería entrevistar a 200, 500, a 1000, a 10,000, dependiendo de cuál sea el mercado o el número o la proporción del mercado al cual se va a dirigir o al cual se está dirigiendo mi producto, ¿no? Entonces, una investigación cuantitativa, si bien es cierto, me cuesta mucho menos por impacto, tengo que obtener muchos impactos para que la respuesta sea positiva, para que la respuesta sea fiable más que positiva. Pero así también existen las técnicas combinadas, ¿no? Que es la unión de la investigación cuantitativa con la cualitativa. Y aquí tenemos dos formas, dos técnicas que justamente combinan estas dos metodologías de investigación. Los surveys online, que son las investigaciones que se realizan tanto cualitativas como cuantitativas y que pueden llevarse a cabo en línea. La ventaja de la investigación en línea son muchísimas, como ya vimos hace un momento. Hay una rápida etapa de trabajo de campo, puedes trabajar con muchas personas a la vez, es fácil reclutar a los participantes, entre otros beneficios, ¿no? Entonces, envías un correo masivo y ya estás con una sola acción, de repente involucrando a 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 personas, ¿no? Haces tu cuestionario, lo cuelgas en la red, lo publicas en Facebook y la gente responde a ese cuestionario. El hecho que tú lo publiques en Facebook y pidas que lo compartan hará que de repente 10,000 personas lo vean. Pero de esas 10,000, solamente 1000 van a responder ese cuestionario. Ok, pero ¿cuál fue el costo realmente de esa acción? Fue como trabajar o entrevistar a una persona, como si estuvieras haciendo una acción cualitativa, sin embargo, tus resultados van a ser a un nivel cuantitativo, ¿no? Y otra técnica es la etnografía, que es una adaptación de la etnografía, técnica de estudios antropológicos, estudios sociales, que pueden utilizarse para respuestas relacionadas a la comercialización de productos. Es la inserción, básicamente esta técnica consiste en insertar a un individuo en determinados nichos de mercado. Es decir, tú colocas a una persona dentro de un nicho de mercado. Por ejemplo, grupos de discusión, foros en línea, donde el investigador, la persona que ha sido insertada, se infiltra para recopilar datos, informaciones y comprobar tendencias relacionadas a una comunidad en general, ¿no? Entonces, de repente, tú no puedes hacer una investigación de mercado en Canadá, donde quieres llegar con tu producto, pero puedes buscar grupos, foros en línea de personas que viven en Canadá, de personas que viven en Ottawa, de personas que viven en Toronto, porque ahí quieres llevar tu producto y participar en ellos, infiltrarte en estos foros y saber analizar cómo reaccionan, cómo conversan, qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Hoy en día las personas a través de las redes sociales, así como actúan de forma masiva, también buscan individualizar sus participaciones agrupándose, ¿no? Casualmente, como lo hace la segmentación del marketing, en grupos que tienen características comunes. Y la etnografía lo que busca es identificar a esos grupos sociales, a esas agrupaciones de personas, en este caso a través de los foros en línea, y introducirse en ellos para poder conocerlos desde adentro. Este proceso, cuando se realiza presencialmente, lo que decíamos la etnografía, puede resultar un proceso costoso, ¿no? Y hoy en día rara vez se utiliza. Sin embargo, la etnografía,
que es su aplicación en sistemas de red, por eso lo de net al inicio, puede realizarse con el fin de comprender mucho mejor a nuestros clientes y con costos muchísimo más bajos. Obviamente el investigador, la persona que entre a estos grupos, tiene que ser una persona que conozca, tiene que ser una persona que haya estudiado, una persona que sepa cómo realizar una investigación. Ese va a ser tu mayor costo, porque las redes, el internet y todo lo demás prácticamente es un costo hundido, ¿no? Bueno, en la siguiente sesión vamos a ver ya mayores técnicas de cómo podemos ir desarrollando nuestros procesos de investigación y cómo analizar la información que estamos obteniendo, que vamos a obtener de todas estas técnicas o metodologías de investigación que hemos visto. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto compartir estos momentos. Nos vemos el día martes para continuar con la segunda parte de esta unidad 6. Gracias y hasta luego.